Apoyo de Manta. Beca para el Desarrollo Productivo Artesanal. Ministerio de Cultura de la Nación. En este último cuarto de siglo se han cuestionado muchos valores de nuestra cultura. Entre estos, también los valores tradicionales del oficio joyero. Este hecho no debería suponer la supresión de las técnicas tradicionales, sino lo contrario. Su ampliación y adaptación a las necesidades expresivas actuales, aunque haciendo mayor hincapié en el uso y la aplicación que se hace de esta técnica. La joyería contemporánea trabaja valores como la expresividad, la provocación, la relación simbólica con el objeto, entre otros. Valores que son propios del arte contemporáneo y que conllevan la necesidad de buscar una técnica cada vez más interdisciplinar e inmediata, capaz de adaptarse a las necesidades actuales. Aunque esta libertad técnica y de materiales debe conjugar un valor artístico suficiente sin dar la impresión de que todo es válido, concepto que no necesariamente tiene por qué coincidir con lo técnicamente correcto. La joyería ya no se define como antaño por el tipo de metal con que se trabaja. Hoy en día no existe uniformidad de estilos, sino una conjunción y una gran diversidad de materiales y conceptos. Se pueden realizar joyas y objetos con cualquier material sugerente, capaz de ser transformado para lograr calidad expresiva. El progreso tecnológico aplicado al ámbito de la joyería da mayor libertad al artista y es un fundamento para poder seguir criterios estéticos, pero al mismo tiempo puede utilizarse para imponer criterios formales y establecer normas estéticas. El oficio debe adaptarse a las necesidades expresivas de la persona y no ser ésta la que se sienta limitada por los criterios tradicionales del oficio. Por este motivo, es muy importante la manera como se enseña, así como el papel que desempeñan las escuelas de joyería y sus docentes. La joyería, tal como la vemos actualmente, existe gracias al esfuerzo de todo un colectivo humano que le da la expresión necesaria y el suficiente contenido a esta forma de manifestación artística, siendo capaz de sentir e identificarse con todo el contexto social que emana de su creación. La joyería es una actividad apasionante que me hizo comprender lo que significa sentir la necesidad de expresarme y saber generar un mundo personal y propio en un pequeño espacio, reducido, minúsculo en ocasiones, capaz de caber en la misma palma de una mano. El trabajo manual y a fin de cuentas el proceso creativo permiten que en una sociedad racional y exigente donde cada vez tiene menos sentido la relación entre la actividad desarrollada y el resultado de la misma, se pueda construir un pequeño objeto en libertad y luego ser capaz de mostrarlo, ponérselo o regalarlo. En fin, reflejarse uno mismo y alcanzar a entenderse un poco mejor. Desde tiempos inmemorables y con diferentes intenciones, el hombre ha sentido la necesidad de adornar su cuerpo. Hablar de los orígenes de la joyería es hablar del propio origen del ser humano. El estudio de la historia de la ornamentación humana constituye un valioso instrumento para reconstruir la propia historia del hombre a través de sus costumbres, tradiciones y creencias, de sus conocimientos tecnológicos y de sus gustos estéticos. Los adornos u ornamentos son signos que comunican, instrumentos que tienen una función en sí mismos y que poseen un fin determinado. En el Paleolítico, la representación pictórica perseguía un efecto más mágico que estético. Tenía por objetivo la mera escenificación del acontecimiento, de un hecho que inevitablemente iba a suceder.
El artista del Paleolítico era cazador y el arte era para él una técnica mágica de caza. No diferenciaba entre realidad y ficción, entre cazar y pintar. La única intención era asegurar la continuidad de su subsistencia diaria. El conocimiento humano tiende a clasificar y agrupar los efectos y las causas en conceptos de similitud, a transformar situaciones y provocar efectos por vía mimética de la representación. No es de extrañar, ya que los objetos que el artista paleolítico utilizaba para adornarse tenían un carácter mágico y estaba relacionado con sus funciones. De este modo, algunos objetos como dientes y plumas se utilizaban para conferir a su portador fuerza y energía. Solo desde la certeza de su función se puede entender que a estos objetos se le diera un valor, incluso de intercambio, que les otorga la categoría de objetos preciados, de objetos preciosos. En el Neolítico, con el dominio de la agricultura y la ganadería, tienen lugar los primeros asentamientos humanos, los excedentes, el intercambio de productos y el comercio. Y es a partir de entonces que es posible dedicar cierto tiempo a otras tareas que no sea la propia supervivencia diaria. Con la aparición de los primeros indicios de sociedad e interrelación entre los distintos grupos, se produce una especialización de la producción y cierta jerarquización de la actividad, especialmente la organización del trabajo. Aparecen las clases sociales y también los oficios, entre ellos la primera joyería. La organización social dejaba entrever ciertas necesidades que anteriormente no eran contempladas, como los aspectos psicológicos y morales, la confrontación del individuo con la colectividad o lo que atañe a la propia intimidad. La organización y socialización provocó un cambio de valores con relación al Paleolítico. Los ritos y los cultos sustituyeron la magia espontánea. El cazador-recolector del Paleolítico no razonaba su existencia fuera de la cotidianidad. En cambio, el agricultor, granadero o productor del Neolítico siente múltiples posibilidades con relación a su destino y cree que éste depende de fuerzas inteligentes y superiores. Aparece el culto al sol y a la luna, surge la idea de lo desconocido y lo sobrenatural. Es tiempo del animismo y de la creencia de un alma inmortal. Durante el Neolítico se establecen las bases técnicas, socioeconómicas y religiosas de lo que conocemos como época histórica y que abarca desde las primeras civilizaciones hasta nuestra contemporaneidad. Las joyas han sido testigo de excepción de este periodo de tiempo marcado por la evolución y los cambios permanentes. Cada joya es un fragmento, una pequeña crónica de la gran historia de la humanidad. El impacto de la revolución industrial sobre la sociedad europea fue el contexto en el que surgieron ideas como las de John Ruskin y de William Morris. Estos denunciaban que la máquina y la división del trabajo impedían una relación auténtica entre el obrero y el producto de sus manos y proclamaban, con una mezcla entre las nuevas ideas sociales y una visión romántica de la tradición medieval, el valor del trabajo artesano y el arte en la vida cotidiana. Estas propuestas, que eran el ideario del movimiento inglés Arts and Crafts, ejercieron una influencia capital en la evolución de la joyería, de las artes aplicadas y del diseño industrial a lo largo de todo el siglo XX. Todas esas ideas renovadoras cristalizaron en un nuevo estilo internacional que tuvo una gran implantación social y que transformó de forma radical el mundo del arte, desde la arquitectura a la joyería y especialmente el ámbito de las artes aplicadas. Art Nouveau, Modern Style, Modernismo, Jugendstil, Secession y Liberty son diferentes expresiones nacionales de un cambio que se extendió por toda Europa.
Frente al academicismo imperante apareció un mundo de ornamentación naturalista lleno de color, de formas lineales y sinuosas, donde prevalecían los motivos florales y vegetales, de insectos y pájaros y donde, por lo común, la figura femenina era el centro. Por primera vez en la joyería se valoró más la creatividad y la imaginación que los materiales empleados. Esto permitió a los joyeros una gran libertad de creación e hizo posible que algunas de sus obras adquirieran el rango de auténticas obras de arte. Siguiendo más de cerca las ideas de William Morris y en contraposición con el lujo de París, el Sezession y el Jugendstil se extendieron por todo el centro de Europa, preconizando un estilo mucho más sobrio y austero, donde prevalecían los criterios de racionalidad, funcionalidad y claridad, realizándose diseños en los que predominaba la abstracción y las líneas geométricas y simples. Los artistas escandinavos y en particular Georg Jessen desde Dinamarca introdujeron en el nuevo estilo un aire mucho más frío y moderno, trabajos que tendrán plena vigencia hasta nuestros días. Los arquitectos Joseph Hoffmann, que trabajaba con el Wiener Werkstätten, Centro de Artes y Oficios de Viena, y el belga Henry van de Velde, que consideraba una obligación moral crear joyas no para una élite, sino para un público más general, produjeron sus joyas con procesos industriales de fabricación. Realizaron diseños que no solo anunciaban el advenimiento del Art Deco, sino que también prefiguraban lo que iba a ser el diseño en la joyería a partir de la década de los 60. El Art Deco se convirtió a partir de 1925 en el segundo gran movimiento internacional de las artes industriales del que participó la joyería del siglo XX. Después ya no se implantará ningún otro estilo vanguardista de forma generalizada. Se produjeron joyas en las que volvía a predominar el valor de los materiales, pero también se produjo joyería industrializada que utilizaba los nuevos materiales sintetizados por la industria, galalita, baquelita y metales industriales como el níquel, el cromo y el aluminio, que claramente no pretendían imitar a la joyería preciosa. La joya como arte empezó a desarrollarse a mitad de los años 50 como una vía de expresión personal tanto para el creador como para el portador de la joya, reemprendiendo el espíritu renovador de principios de siglo, y a la cual tendrán acceso solo unas minorías. El desarrollo industrial y económico de los años 60 provocó la democratización de los bienes de consumo y la implantación generalizada de la sociedad del bienestar, iniciándose a partir de entonces una redefinición de la función social de la joya. En esta renovación, las escuelas de arte y diseño tuvieron un papel determinante. Desaparecida definitivamente la figura del aprendiz de los talleres, son las escuelas de formación profesional especializadas y las escuelas de arte las que se encargan de formar a los nuevos joyeros. Las escuelas permiten un ámbito de trabajo y experimentación más abierto a los cambios y a las nuevas influencias frente al conservadurismo tradicional de los talleres profesionales. En este contexto y bajo la influencia de algunas de las ideas de William Morris sobre el valor del oficio y la artesanía, y de la Bauhaus sobre la integración del diseño de la industria, apareció lo que se ha venido denominando la nueva joyería, joyería de arte o joya de diseño. La nueva joyería deja de ser un fenómeno nuevo y excepcional. Surgen nuevos artistas de los numerosos departamentos de joyería de las escuelas de arte de todo el mundo. Se desdibujan las diferencias entre las distintas escuelas y se forja un estilo cada vez más internacional. Entre 1980 y finales de los 90, la joyería convencional pierde las connotaciones de ostentación y riqueza, y se generaliza el gusto por las joyas de oro y piedras preciosas de diseño sencillo pero elegante. Al mismo tiempo, la joyería de creación se divide en dos tendencias bien distintas que marcarán este final de siglo. Por un lado, la joya de diseño orientada al mundo de la moda y el diseño industrial y que tiene por objetivo complacer la demanda del mercado. Por otro,
La joyería comprometida en expresarse a través de los valores universales del arte como forma de expresión personal y que busca una complicidad con el usuario. Esta última es una joyería creada más por el puro placer estético que por intereses comerciales. Una joyería que intenta adecuar los valores simbólicos y espirituales que desde sus orígenes ha caracterizado a la joyería a una sociedad tecnológica que se enfrenta al reto de un nuevo milenio.